Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos la presencia en esta mesa redonda sobre el proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico. Esta mesa redonda nace como una iniciativa de la cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés de la Facultad de Medicina, la Escuela de Tecnologías en Salud, la Escuela de Biología y el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica. El moderador de la actividad será el doctor Horacio Chamizo, director de la Escuela de Tecnologías en Salud. Agradecemos a los directores y al coordinador de kioscos por haber tenido la iniciativa de organizar esta mesa redonda y agradecemos a los expositores que ahora los vamos a presentar por haber invertido su tiempo para poder debatir sobre este proyecto de ley tan importante. Quisiera hacer una precisión antes de iniciar. Hemos invitado para la participación a la señora Silvia Jiménez Umaña, que es representante del acueducto del Cairo de Siquirres. Lamentablemente, suponemos, que fue por un problema del surquí, de algún derrumbe, que ella no puede estar, o por lo menos no ha llegado hasta el momento. Esperemos que se integre. También invitamos a mi izquierda a la magistra Yamilet Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien dichosamente nos honra con su presencia, igual al magíster Rolando Marín León, presidente de UNAGUAS, que también nos honra con su presencia. Lamentablemente, cursamos invitación al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez de Santi, quien se excusó de asistir por motivos de su trabajo en la Asamblea Legislativa. También invitamos al magíster Abelino Esquivel, presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa, quien se excusó y no envió representante porque está fuera del país. También invitamos al licenciado Pablo Heriberto Abarca Mora, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, quien nos comunicó que por esta ocasión no van a participar ni enviarán representante. También invitamos al ingeniero Juan Rafael Lizano Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura e Industria, y se excusó de no asistir, pero tampoco nos envió un representante. Quiero destacar esto porque pensábamos que esta mesa, y deliberadamente lo hicimos, fuera una mesa totalmente equilibrada, con una perspectiva gubernamental, de organizaciones no gubernamentales, de la empresa privada y de las cámaras, pero lamentablemente no lo pudimos lograr, ¿verdad? Yo les dejo a ustedes a su propia interpretación qué significa estas ausencias. Sin embargo, quisimos ir adelante con esta iniciativa porque abordar el debate sobre el recurso hídrico es abordar un debate muy importante para el país en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud pública es un debate fundamental, puesto que hemos visto recientemente comunidades bloqueando carreteras, comunidades con una serie de quejas porque no tenían acceso al recurso hídrico. Y
excusa más importante o la petición más importante de todas esas comunidades era que si no tenían agua, corrían el riesgo de enfermarse. Igualmente hemos visto cómo en algunos lugares del país, como Guanacaste, los fenómenos de variación climática han generado escasez del recurso hídrico, y esto igualmente ha generado una serie de presiones tanto de los sectores productivos como turísticos, donde explícitamente han planteado que su actividad se ve amenazada, tanto agrícola como turística, se ve amenazada por la falta de ese recurso. Extrañamente, a pesar de todas esas inquietudes de los diversos sectores del país, no hemos visto una manifestación nacional frente al órgano que debe aprobar el nuevo proyecto de ley de iniciativa popular, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, al no haber presión en una instancia como la Asamblea Legislativa, el proyecto va a seguir al paso de tortuga, que es el paso que lamentablemente ha tenido un proyecto de una ley que data de 1942 y de un país que ha cambiado en sus formas de relación, en su urbanización, en el contexto en que vive, y por supuesto en todos los temas de infraestructura y de espacio, digámosle, de ambiente o de contexto climático en el cual nos toca como ciudadanos costarricenses o como sociedad nacional desarrollarnos. Sin más preámbulo, yo quisiera agradecer a todas y todos ustedes por la presencia y darle la palabra al doctor Horacio Chamizo para que continúe con la coordinación de esta mesa. Sí, muy buenas tardes. Entonces, iniciaríamos con la intervención del máster Rolando Marín, que es miembro de la Junta Directiva de UNAGUAS. Tendría aproximadamente unos 20 minutos para su presentación. Y luego continuaríamos con la máster Yamilet Astorga, que es presidenta ejecutiva de la IA. Ella estaría aproximadamente unos 20-30 minutos con su presentación. Si se incorpora la señora Silvia Jiménez, bienvenida, para que nos ofrezca también su presentación, pero estaremos esperando a ver si lo hace. Al final de estas presentaciones, pues entonces abriríamos una sesión de preguntas para el público y, bueno, pues preguntas y comentarios, y una vez terminados, pues terminaría la actividad. Entonces, le damos la palabra a don Rolando. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches y de nuevo un agradecimiento a los colegas de la Universidad de Costa Rica por haber pensado en este servidor para pues venir a hablar de un tema que nos interesa, creo que a todos, y me encanta que esta sala esté tan llena de gente hoy, de mucha gente joven, porque eso significa que el tema atrae, el tema es sexy y tiene que serlo, tiene que serlo, tiene que serlo. Les cuento que para comenzar con lo que yo quisiera compartir con ustedes, tengo que decir que dado que me invitaron a una mesa redonda, no traigo una ponencia como tal, sino pues venía a intercambiar y a dar un punto de vista y a dialogar con otras personas acá en la mesa. Pero sí tengo mucho que contar con respecto al tema agua, al tema de la ley también. Yo tengo una formación en planificación ambiental, soy profesor en la sede de Occidente de la UCR en la carrera de Ingeniería Industrial. Soy profesor también en la carrera de Ingeniería en Manejo del Recurso Hídrico en la Universidad Técnica Nacional en Alajuela y miembro de CASCONARE, que es la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores. Pero en el 2004 yo llegué por pura casualidad a lo que nosotros llamamos la gestión comunitaria del agua, que son los acueductos comunales de este país, que son las ASADAS, asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales. ASADAS, un nombre que nunca me ha gustado, la pura verdad,
y mi amiga Yami lo sabe, pero bueno, ese es el nombre que tienen. No me gusta porque invisibiliza mucho lo que nosotros en las comunidades hacemos. El nombre acueducto comunal dice inmediatamente a gente que no conoce del tema qué es lo que están haciendo estas organizaciones comunitarias. Como les decía, en el 2004 llego buscando calidad de vida a una comunidad en Grecia, Santa Gertrudis, sur de Grecia, donde pues para poder construir mi casa me doy cuenta que tengo que ir a solicitar agua. Yo, como la inmensa mayoría de los costarricenses en este país, pensaba que el AIA era el que le daba agua a toda la población del país. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando supe que no? Que mi comunidad quien da el agua es una asociación administradora del acueducto y alcantarillado comunal. Un acueducto comunal, el de Santa Gertrudis, sur de Grecia. 2004, nunca en mi vida había oído hablar de eso. Pues fui a pedir el agua y las grandes casualidades de esta vida, pues resulta que la presidenta del acueducto comunal, que somos apenas 370 familias, unas 1.200 personas abastecidas por ese pequeño sistema de acueducto comunal. Mi vecina más cercana es la presidenta, porque todavía hoy es la presidenta, en ese momento era la presidenta y hoy todavía sigue siendo la presidenta, doña Marielos Alfaro. Y ella cuando comenzamos a tener relaciones de vecinos, pues me dijo, yo quiero que usted esté en el acueducto, yo quiero que usted esté en la junta directiva. Miren chicos, yo nunca había estado en ninguna junta directiva de ningún tipo, ni religiosa, ni deportiva, ni en nada que ver. Eso es de vagos, eso es gente que no tiene nada que hacer. Eso es un paquete de problemas. Y casi que a la fuerza me metieron en la junta directiva del acueducto comunal en el año 2005, en marzo del 2005. Ya tengo 11 años de estar ahí y como lo dije en la última asamblea, si me quieren seguir eligiendo, con muchísimo gusto me quedo ahí. Porque el trabajo tesonero que hacen las gentes en los acueductos comunales de este país es increíble, dándole el agua, un recurso vital a las comunidades. Nosotros hoy en día, según los últimos números de la AIA, somos 1.500 acueductos comunales en el país, que le damos agua a cerca del 27% de la población del país. ¿Y eso quién lo sabe? Nadie lo sabe, lamentablemente. Pero es un esfuerzo enorme. Eso significa 13.000 personas como yo, como doña Marielos, en nuestras juntas directivas, como doña Silvia, que hoy no está acá, lamentablemente, asumiendo el rol que pues le compete al Estado en este país, pero que por diversas circunstancias no se ha podido dar de parte directamente del Estado, y las comunidades asumen ese rol de brindar el agua a sus comunidades directamente. En ese frente, porque es un frente de batalla, ahí es donde nosotros comenzamos con la lucha por precisamente, y por qué apoyamos hoy en día todo lo referente al recurso hídrico y a una propuesta de ley. Porque en ese frente nos damos cuenta de los problemas inmensos que tiene y la gestión comunitaria del agua y la gestión del recurso hídrico en este país. Un país sumamente bendecido por el agua, por supuesto, pero que lamentablemente nos hace caer en una ilusión, en un mirage de que el país es abundante en agua y que nunca se va a acabar. Y ese es el chip mental que ustedes, sus familias, nuestros funcionarios, la sociedad de este país tiene en la mente, de que el agua es inagotable. Yo soy, como les decía, profesor y tengo estudiantes muy jóvenes, estudiantes que en estos momentos tienen 22 años, 21 años. Y yo les pregunto, ¿cuándo ustedes oyeron todavía en la escuela que el recurso agua era inagotable? Y me dicen que sí. Estamos hablando de estudiantes que estudiaron en la escuela primaria a finales de los años 90 y todavía les decían que el recurso agua era inagotable. Entonces, ¿cómo queremos que haya un cambio, que estemos empoderados con respecto a la problemática del recurso de agua, si todavía nuestras generaciones y aún las más jóvenes les dijeron que el recurso de agua era inagotable? El discurso ha cambiado hoy en día y ya nos dicen, no, ya sabemos, eso no lo dijeron en la escuela, ya sabemos que el recurso de agua es agotable, que está en peligro, etc. Eso es el discurso de la lengua para afuera, pero en la mente lo que tiene la sociedad costarricense es que el recurso de agua es inagotable y que ahí está. Eso es un problema enorme. Y por eso es que hablamos, doña Yamilet, yo y otros hablamos de una nueva cultura del agua. Necesitamos una nueva cultura del agua, un nuevo relacionamiento con el agua. Pero ¿por qué decía de que nosotros estamos en el frente y por qué nosotros estamos metidos dentro de lo que es todo el proceso, digamos, de una ley desde hace muchos años?
Porque como lo decían anteriormente, nuestra ley es vieja. Nuestra ley es para otro país. La ley actual de aguas es para otro país. Un país donde habían trapiches, muchos trapiches. Un país donde el agua principalmente era para la agricultura, del año 42. Hoy en día las realidades han cambiado dramáticamente. Y nosotros en los acueductos, cuando asumimos esa responsabilidad tan grande, resulta que comenzamos a ver de muy cerca, de demasiado cerca, los peligros que tiene el recurso hídrico en este país. Nosotros sabemos quién corta árboles en nuestras comunidades, nosotros sabemos quién contamina el agua, nosotros vivimos las consecuencias de eso directamente. A nosotros nos afecta. Lástima que los colegas de Siquirres no vinieron hoy, porque ellos han vivido en carne propia lo que eso significa, pero yo también lo he vivido en carne propia. Nosotros desde nuestra Unión de Acueductos Comunales, una de las primeras en el país, fundada en el Cantón de Grecia en el año 2002, no participé en la fundación de UNAGUAS, pero he estado con UNAGUAS desde entonces, desde el 2005, y las luchas que nosotros tenemos que dar constantemente por el recurso hídrico son increíbles. Y en este país, a pesar de que tenemos ley de aguas, a pesar de que tenemos del año 42, a pesar de que tenemos normativa que nos protege, tenemos un tribunal ambiental, tenemos un ministerio de salud, tenemos municipalidades que velan por el ordenamiento del territorio. Es triste cómo nosotros nos sentimos desvalidos frente a la vulnerabilidad que tiene el agua de nuestras comunidades. Por no hablar de otra cosa, estoy hablando de la gestión comunitaria del agua. Nosotros vemos con tristeza cómo las áreas de protección de nuestros acuíferos, las áreas de captación se ven mermadas, se ven disminuidas, se ven afectadas, se ven impactadas por el desarrollo urbanístico, por el desarrollo agroindustrial. Y a pesar de que denunciamos y nos cansamos de denunciar, y recuerden que a quienes denunciamos nosotros es a nuestros vecinos, porque en las comunidades sabemos quién es el dueño de la tierra. Tenemos que denunciar constantemente a las municipalidades. La lucha, por ejemplo, que yo tengo contra la municipalidad de Poás, donde está mi naciente principal de mi acueducto, es increíble. No paramos, cada año es una denuncia más. Nosotros nos sentimos muy solos con respecto a esta problemática. Nosotros no pensamos, desde la gestión comunitaria y yo personalmente, que una ley viene a cambiar todo, que una ley va a ser la respuesta a toda esa cantidad de problemas, pero puede ayudar. Como yo lo decía, hoy en día tenemos un país diferente y un país que tiene que apostarle a una nueva visión, a una visión de gestión integrada del recurso hídrico, una visión donde tengamos en cuenta todos los diferentes usos, pero también tengamos en cuenta de que ese recurso hay que manejarlo sabiamente y donde tenemos que tener en cuenta también que ese recurso el manejo de ese recurso tiene que ser participativo y metiendo en conjunto a todos los actores que tienen que ver con el recurso. Eso son cosas que han sido planteadas en la actual propuesta que se encuentra totalmente varada en la Asamblea Legislativa. Yo, junto con algunos que están por acá, como Cintia, como doña Yamilet, estuvimos en marzo del 2014 ahí en la Asamblea Legislativa haciendo bulla para que ese proyecto se aprobara en primer debate. Se aprobó, fue enviado a la Asamblea Legislativa, a la Sala Cuarta, y ahí, pues, lamentablemente fue devuelto a la Asamblea Legislativa con ciertas observaciones, 2 puntos fundamentalmente por ahí, y ahí quedó. Y eso demuestra, lamentablemente, el poco interés que tiene el agua en este país. En este país nosotros hemos tenido una estrategia energética desde hace muchos años, pero una verdadera estrategia de agua, lamentablemente, eso no lo tenemos. Estamos pensando en eso, pero los políticos, que son los que deberían de tomar la batuta en el asunto también, junto con la población, junto con los que nos interesamos en el tema, lamentablemente no siguen. Y por eso es que me da tanto gusto que haya personas acá que tal vez pueden hacer algo, porque recordemos que el cambio comienza por uno, y si todos actuamos, y si todos hacemos algo, pues el cambio vendrá. Entonces, nada más para resumir y tal vez tener la oportunidad posteriormente, don Horacio, de hablar más sobre el tema.
decir que el proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico esté varado en la Asamblea Legislativa, digamos, es un problema nuestro, no lo es, no es mío, es del país, es de nuestra sociedad. Y lamentablemente no está en la agenda política, no estamos hablando de eso. Digo esto con mucho sarcasmo, me gustaría que hubieran más 2 años, 2014 y 2015. Recuerden qué fue lo que pasó en el año 2014 y 2015. Tuvimos serios problemas de sequía en este país. Ahora está lloviendo montones, sí, pero recordemos lo que pasó en 2014 y 2015. Condiciones climáticas del Niño, pero también junto con cambio climático. Y 2015 fue, todo el mundo hablaba, todo el mundo tenía en la boca cambio climático. Tendrá que pasar más 2014 y más 2015 para que tengamos en la mente más presente el agua, porque hay que preocuparse por eso. Yo sé, y doña Yamilet con su llegada a la AIA está haciendo montones de cosas interesantes, que muchas veces no les prestan atención los medios de comunicación, lamentablemente, pero están pasando cosas interesantes en cuanto a proyectos de agua. Pero no puede ser solamente un asunto de AIA, y no puede ser tampoco solamente un asunto de los acueductos comunales, y no puede ser solamente un asunto de la academia o de las universidades. Tiene que ser un asunto de la sociedad costarricense, de nuestro país. El tema agua, como el tema ambiente, tiene que ser posicionado, tiene que estar en la agenda. Y lamentablemente es el menos reconocido, el menos posicionado de los temas dentro de lo que se está hablando, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Y la propuesta ahí está, una propuesta que se tuvo que empujar por medio de la iniciativa popular, con el apoyo de muchas personas, de muchas organizaciones, y que lamentablemente no se le prestó atención. Fue allá en el último extremis, en el último momento, cuando se iba a cumplir el periodo establecido para ese tipo de propuestas de ley, que a la carrera se le dio ahí primer debate. Pero lamentablemente el proceso se estancó, una vez que ese proceso pasó por la Sala Cuarta y fue devuelto a la Asamblea Legislativa, y desde entonces esta Asamblea Legislativa no le ha dado ninguna importancia, lamentablemente. Y ahí es donde estamos. Tal vez doña Yamilet podrá pues abordar un poquito más, porque ella ha sido una abanderada muy fuerte también, junto con muchas otras personas y muchas otras organizaciones más, de este proceso. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más. Don Horacio. Muchas gracias, Rolando. Entonces le pasamos la palabra a doña Yamilet. Quizás antes comentar que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real por streaming en la página de la Facultad de Medicina. Ahí la pueden encontrar el vínculo. Asimismo, después en el canal de YouTube de la facultad, pues será puesta a disposición de todos y todas. Yo me voy a poner de pie y traigo una presentación, pero ahora también estoy con duda, pero si hacer la presentación o… Sí. Bueno, pero primero, antes de la presentación, sí quisiera también comentar algunas cosas que lo he dicho y lo sigo repitiendo. Yo quisiera que pensemos realmente qué es nuestro cuerpo, o sea, qué tiene nuestro cuerpo. 2/3 partes es agua. O sea, nuestras ideas fluyen, ¿verdad? Todo, absolutamente conexión de todas nuestras partes de nuestro cuerpo es por el agua. Y este planeta, por eso se le conoce como el planeta azul, porque es igualmente más agua que otra cosa. Y penosamente, bueno, y por eso se anda buscando agua en otros planetas, porque eso es la señal de vida. Y uno dice, bueno, interesante, ¿verdad?, que siendo el agua tan importante para la vida, ¿cuál es la importancia que le estamos dando en la toma de decisiones y, por supuesto, en un ordenamiento, en una verdadera administración de lo que significa el recurso hídrico? Y es que el agua, además de que es importante para la vida, el agua es el único que nos puede dar salud, es el que permite además el desarrollo de cualquier país, porque absolutamente nada lo podemos hacer sin agua, nada. Alguien que me diga que no. Sí, que me diga que hay algo que podamos hacer sin el agua. ¿Qué
podemos hacer sin agua. Hasta para extraer piedras, oro, se requiere del agua, penosamente. Y contaminamos el agua para extraer eso. Porque hemos apreciado más el oro, hemos apreciado más el petróleo que la misma agua. Y definitivamente les digo, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que es perfectamente la señal de cómo vamos perdiendo el agua. Así es. Y por algo podemos ver 3 años de sequía, 2014, 2015, 2016, acumulados por el fenómeno del Niño y por supuesto por influencia de cambio climático, y por algo podemos ver un París inundado, una Italia inundada y otros países también donde nunca había ocurrido esto, un Museo del Louvre inundado. O sea, ¿qué está pasando? Y esto es parte del cambio climático. Pero nosotros seguimos en Costa Rica viviendo con una ley de 1942 y nada más trasladémonos a esa fecha, 42, ni yo había nacido. Y ya les digo que tengo mis añitos, ¿verdad? Una Costa Rica llena de bosque, de muchísimo bosque, con muy poca población y donde casi que la única actividad económica que teníamos era agricultura, nada más. Pero que fuimos avanzadísimos, lo fuimos, porque tener una ley de aguas en esa época, les digo, es de gran reconocimiento para el país. Pero el que al día de hoy no la hayamos actualizado es vergonzoso para nuestro país, donde hay otros países que hasta tienen ministerio de aguas, y ahí es donde uno dice cuál es la importancia que le estamos dando al agua en este país, donde todavía la Rectoría de Aguas lo que tiene es una pequeña dirección que se llama dirección por decreto, no por ley, y siendo decreto no puede ejercer funciones que debe ejercer, ni puede tener ni capacidad, porque no tiene suficiente número de funcionarios, pero además cobra un canon que no puede aprovechar porque hay un tope presupuestario que depende del Ministerio de Ambiente. Entonces es como decir una pequeñita pulpería para que no nos quedemos muy atrás, ¿verdad? Esa es nuestra dirección. Y lo peor que a mí realmente me da pena es que salgan planas del periódico La Nación diciendo no hay capacidad. Y por supuesto no hay capacidad, la verdad, no hay capacidad, pero ¿le hemos dado la capacidad? No. Entonces hay que irse a la causa de todo lo que tenemos hoy día, realmente. Y la causa es que no tenemos una verdadera administración del recurso hídrico. Y el recurso hídrico, como cualquier recurso, necesitamos conocerlo, necesitamos saber cuánto tenemos, y necesitamos saber cuánto es lo que requerimos y por lo tanto administrarlo, porque es un recurso escaso, no es inagotable. Esto de que tenemos abundancia del agua se acabó. Que llueve mucho, sí, pero no necesariamente el agua que llueve nos está recargando los acuíferos. La mayoría ahora, como tenemos tanto asfalto y concreto, ¿qué hace el agua? Se va por la superficie. ¿A dónde llega? Llena de contaminación, de todos los aceites de los carros, de todos los desechos sólidos que tiramos, de todos los nutrientes y agroquímicos que aplicamos. ¿A dónde llega? A los cauces. ¿Cómo llega? ¿Podemos aprovechar esa agua? No. Y si la podemos aprovechar, en otros países lo hacen, con tecnología tan sofisticada, ¿quién va a poder pagar por esto? ¿Quién va a pagar? Cuando nos quejamos de que el costo del agua es muy alto en el país. Y nos quejamos si nos suben el agua, no nos quejamos si nos suben el celular, ni nos quejamos que nos suban el cable, pero sí por el agua, porque aún creemos que el agua debe ser gratuita, un recurso libre, donde no debemos de pagar por ella. Y esto es parte del problema real que tenemos hoy en día en nuestro país. Yo traía la presentación, es el contenido del recurso y del contenido de la ley, perdón. Tal vez no me voy a meter mucho porque sí les quería decir, este proyecto de ley llega a presentarse como un proyecto de ley de iniciativa popular, porque desde el año 2000,
1999 fue por ahí que inicia un cuestionamiento porque muchos proyectos hidroeléctricos se quedaban sin concesión y resulta que cuando hicieron las separaciones, cuando se crea, se le pasa una parte y se crea el Departamento de Aguas inicial, que el SNE y que, ¿verdad? Todo esto, entonces queda flojo lo que eran las renovaciones de concesiones de proyectos hidroeléctricos y resulta que para aprobar nuevas concesiones tenía que ser la Asamblea Legislativa porque no había quedado designado esto en ninguna institución. Y entonces en el año empieza por ahí unos textos a salir, el texto de MINAE, el texto de de Defensoría de los Habitantes, perdón, y el texto del exdiputado don Merino del Río, que él mismo lo dijo, lo hice para embarrialar, porque entonces terminó ese periodo de administración de gobierno con 3 proyectos de ley, donde ninguno se aprobó. Pero nosotros, te digo nosotros porque yo desde el 2001 me involucré, empezamos a hacer un lobby con la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que dado que Costa Rica, conste, en el año 2001, y estamos en el 2016, que dado que Costa Rica había durado tantos años y ya teníamos una ley de la tercera edad, que dado que habíamos esperado tanto tiempo por tener una ley, la gestión integrada del recurso hídrico, uno de sus principios, pilares, un principio de Dublín, es la participación, y la participación real, no la consulta, que eso no es participación. Y entonces, ¿por qué no construíamos conjuntamente un texto de ley del recurso hídrico? Y así empezamos un proceso que UICN nos apoyó, tratando de hacer, vuelvo a ver a Rocío porque Rocío es de UICN y me acuerdo, hacer una comparación de estos 3 textos y tratando de armar una propuesta, y esa propuesta la llevamos a todo el país a que fuera analizada y discutida por todos los sectores. Fuimos a Palmar Norte, fuimos a Golfito, fuimos a Quepo, fuimos a Guanacaste, fuimos al Caribe, fuimos aquí a San Carlos, por todo lado, talleres de un día completo, y además se nombraron gente para que siguiera analizando, y después trajimos a la gente a San José, hicimos toda una matriz de todos los aportes y de cuáles eran consensos, y salió una propuesta, y esa propuesta es la que ha venido discutiéndose. Se vino abajo ese texto, y se vino abajo porque había un artículo que decía que aquellas zonas que eran de interés podían declararse áreas de protección para el recurso hídrico. Y me acuerdo en su momento que la Liga de la Caña fue la que se opuso a esto porque dijo, hay un estudio de aquí, de Mario Arias, de la hidrogeología, y de Alan Astorga, que decía que el 75% del territorio nacional es zona de recarga de aguas, entonces que el 75% iba a ser declarado áreas de protección para el recurso hídrico, lo cual era absurdo. Bueno, eso lo detuvo, pero tuvimos, y ahí estaba Carlos Manuel Rodríguez ya doña Elizabeth Odio había salido, había venido el otro gobierno, vino Carlos Manuel Rodríguez y él otra vez convocó, y se convocaron a todos los sectores, y cuando hablo de todos los sectores es a todos los sectores de la sociedad, todas las cámaras, la academia, las ONGs, las asadas, a todos, y empezó un proceso que lleva 4 administraciones de gobierno. 4, y de las 4, hasta en la administración anterior, casi saliendo, se aprueba por consenso de todos los sectores, llegamos a un texto consensuado que se recogen, bueno, antes de ese consenso, como veíamos que no había interés de gobierno en aprobar un proyecto de ley, nos fuimos a buscar firmas por iniciativa popular, por medio de ANDA, que es la Asociación Nacional de Defensa del Agua, donde la UCR estuvo involucrada. Ahí nosotros recogimos firmas, ahí en el Pretil y en otros lados, y se recogieron el número de firmas necesario para presentar por iniciativa popular a la Asamblea Legislativa.
Este texto, posteriormente, como les digo, en administración anterior, dado que ya tenía, y eso fue parte de lo que dijo Rolando, que ya se le agotaba el tiempo y tenía que votarse, entonces ahí sí, porque había un sector que definitivamente no acepta y no aceptaba en su momento, en todos estos años que les digo, sentarse a discutir sobre esto, porque dice, hay mucho legislado, tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas sobre el agua, ¿para qué otra ley? Era el sector de la Cámara de Agricultura y fue a través de UCAEP la que hizo que la Cámara pudiera sentarse, y fue a través de la UCAEP donde logramos que todos los sectores, dentro de ellos un sector que no aceptaba sentarse, estuviera presente y pudiéramos así discutir y aprobar un texto que, les digo, parte de iniciativa popular, no se violan los principios de iniciativa popular para nada, más todo lo contrario, se respetan. Y por otro lado, es el texto que se lleva a la Asamblea, es el texto que se aprueba en primer debate y que penosamente no alcanza porque se manda a consulta de la Sala Constitucional. La Sala identifica 3 vicios de inconstitucionalidad por un cambio que hay en áreas de protección y un transitorio, y es ahí donde entra esta nueva legislatura que penosamente cuando llegan nuevos legisladores, pues lógicamente no necesariamente lo conocen, y hasta el día de hoy esto no está aprobado y tiene que ir por supuesto, a conocimiento y a votarse. Pasamos, vean que aprobada, como le digo, iniciativa popular en 2010 y en primer debate entonces en el 2014, como en marzo, antitos de que pasemos, por favor. Y voy a tratar de ir muy rápido porque… Usted me va avisando. Porque es ahí donde se pasa. No, pero no se puede. Deme. No, pero es que no podemos seguir así, dame, espérate. ¿Pero dónde está el mouse? A ver, ahora aquí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que propone esta nueva ley? Yo creo que esto ya yo lo dije. Lógicamente lo que se propone es que se regule lo relacionado a lo que es el aprovechamiento del recurso hídrico, que conste que esta ley es para la gestión integrada del recurso hídrico. ¿Que hay muchas leyes en el país? A lo mejor. La ley constitutiva de la AIA le da a la AIA potestades en función del agua, la ley constitutiva del ICE le da potestades al ICE, la misma ley orgánica del ambiente también le da algunas potestades al MINAE sobre los recursos naturales, del mismo Ministerio de Salud relacionado con el tema de la calidad del agua. Es exactamente esto, que tenemos más de 115 entre leyes y reglamentos que tienen que ver con el agua. Quiere decir que hemos visto el agua como si yo uso el agua para mi interés, el AIA para su interés, las asadas para su interés, el ICE para su interés, el otro para su interés, y se nos olvidó que el agua tiene un ciclo y el agua es una, y debemos de gestionar el agua en función de su ciclo hidrológico, y por eso no podemos perder de vista esto, que es la gestión integrada del recurso hídrico, donde vemos la gestión del agua, suelo, ecosistemas y recursos relacionados deberán estar coordinados con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales. Y esta es la definición que partimos. El objeto de la ley, regular la tutela, o sea, el rector, el aprovechamiento y el uso sostenible del agua continental y marina, que es un recurso limitado y vulnerable, el recurso más vulnerable que tenemos en nuestro planeta. Su gestión debe ser integrada de forma tal que garantice su acceso universal, solidario y equitativo en cantidad y calidad adecuada. La aplicación de esta ley debe tomar en cuenta la vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático. Bien lo decía Rolando, esto no lo tenemos en ninguna ley hoy día, en ninguna ley está metido
la vulnerabilidad del cambio climático. Principios: derecho humano de acceso al agua, valor económico en sus usos en competencia a los que se destina, uso múltiple, o sea, no podemos pensar que el agua es solo para aprovechamiento, o sea, para consumo humano. Lo ocupa la industria, lo ocupa la agricultura, se ocupa en el turismo, se ocupa en todo, porque decía, el agua también es símbolo de desarrollo, por lo tanto uno no puede pensar que es solo para nuestro consumo, no, lo ocupan los ecosistemas también. El aprovechamiento sostenible, el deber informar de las autoridades y municipios, la equidad de género, el daño ambiental, la gestión integral del recurso hídrico y la integración de las aguas y de los ecosistemas. El agua como un bien de dominio público. Por ahí dicen, por ahí andan muchos memes y cosas que dicen, es una ley privatizadora, es una ley que se olvida del dominio público. No, lo dice tal cual el artículo 4. El agua como un bien de dominio público, las aguas y las fuerzas asociadas de dominio público, los cauces o vasos que las contengan de dominio público, canales artificiales de drenaje y canales de aprovechamiento, los terrenos ya formados que se formen en los cauces por la dinámica misma natural de las aguas. Solo se exceptúa cuando el río se va por un lado y ya se fue por ese lado y quedan estas tierras acá. Ya esas tierras pues las aprovechan los propietarios que estén ahí aledaños o para reforestación natural o regeneración natural, pero el cauce es de dominio público como el agua es de dominio público. Se crea un sector hídrico. En Costa Rica no tenemos sector hídrico, no tenemos. Aquí con esta ley logramos crear el sector y los subsectores. Esta misma ley parte de una política y de un plan hídrico nacional. Lo que les decía, si no tenemos plan en relación al recurso hídrico, es como no estamos haciendo nada. Igualmente una política, esto parte de esto, ¿verdad?, que tenemos que estar lógicamente actualizando. Se crea una verdadera dirección, porque lo que les decía, la dirección hoy día fue creada por decreto, o sea, era departamento, pero para que no sonara tan bajito, ¿verdad?, se le da rango de dirección por decreto, pero esto por decreto no se puede, así que no más se le cambió el nombre, pero igualmente tiene las mismas funciones como el departamento. Con la ley se crea la DINA, la Dirección Nacional de Aguas, como órgano técnico adscrito a MINAE con personería jurídica instrumental para administrar el patrimonio que la ley le encarga, que va a tener un director nacional y sus resoluciones podrán ser objeto de recurso ordinario de revocatoria y apelación. Entonces aquí estamos al menos ya creando una verdadera rectoría en el MINAE, el rector es el ministro, pero una dirección de aguas, que lógicamente además que el tener personería jurídica instrumental puede realmente hacer uso ya de los recursos de una forma mucho más ágil, no dependería de los topes presupuestarios del Ministerio de Ambiente. La gestión del agua. La unidad territorial lógica de gestión del agua es la cuenca hidrográfica. No tenemos ni una ley que incorpore esto, ni una. Vean qué atrasados que estamos, es que es vergonzoso. La ley de suelos dice que hay que hacerlo por cuenca, pero es en función del suelo y tampoco lo está haciendo el MAC. Y por otro lado tenemos el ICE igual gestiona por cuencas. Pero el ICE, lo tenemos claro, la cuenca que le interesa es la cuenca que estudia, que es la cuenca donde se genera energía. Las demás no. La cuenca es la unidad básica de planificación y del recurso hídrico. Si nos dividimos en las 34 cuencas que tenemos, vamos a tener muchas. Entonces se hizo una agrupación, incluso cualquiera puede consultar GRUAS 2, que habla sobre el recurso hídrico y habla sobre estas unidades hidrológicas y son cuencas muy semejantes en las cuales podemos unirlas y podemos trabajarlas juntas. Entonces se habla de 12 unidades y se conforman los consejos de unidad hidrológica donde hay participación de los diferentes sectores y se toma, ahí se aprueba. Vean los instrumentos de planificación, ahí aprobamos los planes hídricos por unidad hidrológica. En estos consejos, donde participa en las instituciones del Estado, participan los privados, participa la academia, participan organizaciones no gubernamentales en la región, que son de la región,
y las asadas. Entonces, estos son los instrumentos de planificación, la política nacional hídrica, el plan nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos por unidad hidrológica. El balance hídrico, nosotros tenemos balances hídricos nacional que no nos dicen nada, pero hay que hacerlo. Y nada, ¿por qué? Porque si yo hago un balance hídrico nacional donde me diga que tengo 1000 y pico de metros cúbicos o kilómetros cúbicos por persona por año, yo digo, madre mía, en este país sobra el agua por todo lado, pero resulta que no es lo mismo decirlo para época seca que para época lluviosa, ni es lo mismo decirlo para Guanacaste que para zonas de alta pluviosidad en Costa Rica. Entonces, esos balances hídricos se deben hacer por cuenca hidrológica. Mandato incluir el tema hídrico en temas de ordenamiento territorial. Hoy día, que tenemos muy pocos planes reguladores, pero el plan regulador se ha hecho más en función del suelo que en función del agua. Y resulta que este país, pequeñito país, dominado por dos grandes masas oceánicas, está dominado por el agua. Por sequía, o sea, por extrema sequía o por extrema lluvia ahora. Y por lo tanto, con mucho más razón, tenemos que tomar en consideración en nuestro ordenamiento esto, porque si yo vivo abajo de la cuenca, donde arriba todo se urbaniza, voy a tener inundaciones siempre. Mis aguas se las van a llevar siempre, por más que yo me separe del cauce del río. Y si esto no lo toma en consideración el ordenamiento, igual la vulnerabilidad va a ser altísima. El objeto de las áreas de protección, este fue uno de los temas que la Sala Constitucional consideró que había un principio de regresión. ¿Y por qué? Porque no se los incluye aquí, porque ese fue el objeto de la sala y aquí hacíamos una propuesta de reducción del área. Eso no significa reducción del área de protección. Es porque, y aquí me hubiera gustado dibujarlos, hoy día lo que dice la ley de aguas y la ley forestal es que si yo tengo aquí un manantial, imaginemos que aquí está el manantial, para que surge en la superficie de la tierra, yo tengo que proteger 200 metros a la redonda. Si yo este manantial lo estoy aprovechando, lo que me interesa proteger es aquí arriba, que es toda la zona de recarga de aguas. Ya aquí abajo ni siquiera tiene lógica aplicar lo de los 200 metros, porque ya es un cauce superficial. Pero la ley dice todo, y todo son 12,3 hectáreas. Y para un pequeño productor que tenga 10 hectáreas o menos, no le queda una pequeñita área para producir. Entonces aquí es, o sea, como dicen, ni joder, ¿verdad? Jamás al recurso agua, pero tampoco a los pequeños productores. Seamos realistas. Y esto además tiene un fundamento científico que ya existe, o sea, tiene un fundamento, cosa que no se presentó con el proyecto de ley, el fundamento, y esto la Sala Constitucional dijo, bueno, si hay una buena justificación, podría aprobarse, pero hay un vicio. ¿Por qué? Porque antes eran 12,3 y reduciendo a esto se reduce a 3,2 hectáreas. Entonces, ¿cómo se reduce? Hay un vicio de regresión en la protección del agua y entonces dice eso hay que cambiarlo. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se quede como el status quo hoy, ley forestal. De los 200 metros, eso es lo que aplica hoy día y no lo toquemos, no metamos eso, quitémosle eso y que vayamos adelante, ¿verdad? Así no lo cuestionarían. Vean, hay un tema, y perdón, yo sé que tal vez me estoy extendiendo, pero que es importantísimo. Vean, desde el año 2014, inicios, con esa tremenda sequía, tenemos zonas como Puriscal, donde tienen un área de protección, la Cangreja, donde hay agua ahí y la gente abajo no tiene agua. No hay agua, no tienen agua. Y así otras partes del país. Y nosotros decimos, pero hay un derecho humano que es supraconstitucional, aprobado por las Naciones Unidas y refrendado por nuestro país. ¿Cómo no vamos a poder usar agua ahí? No se puede, nos dice el SINAC. El Sistema Nacional de Red de Conservación del MINAE.
Hacemos la consulta a la Procuraduría, conste el ministro estaba de acuerdo también y con el SINAC nos hemos reunido y están de acuerdo, porque ¿cómo no vamos a sabiendo que hay agua allá? ¿Cómo no vamos a poder llevarle el agua a la gente? Le hacemos la consulta a la Procuraduría, principios de 2014, respondió hace unos 15 días. Y su respuesta, negativa, que había que hacer cambio de ley para poder aprovechar el agua. Conste que aquí lo único que estamos diciendo es agua para consumo humano, nada más, el área de áreas protegidas. No nos dejan. Y esto es parte de lo que está pasando hoy día. Entonces, este proyecto de ley lo contempló. Evaluación de impacto ambiental, lógicamente, para el aprovechamiento del agua. Caudal ambiental, esto es muy importante. No tenemos una ley que defina realmente caudal ambiental, ni tampoco se ha venido aplicando, sobre todo para proyectos hidroeléctricos y en algunos casos en aprovechamiento, digamos, de las asadas. Nosotros mismos tenemos que dejar caudal ambiental, pero no necesariamente se hace para todos los usos. Aquí se aplica y cómo se calcula en función de la cuenca hidrográfica. No podemos decir caudal ambiental es tanto, como existe hoy día, sobre todo hay una fórmula que salió del ICE, que no tiene nada ni de caudal ecológico ni de caudal ambiental, porque no considera realmente los organismos acuáticos. Declaratoria temporal de déficit de agua, esto es muy importante. Si tenemos una sequía como la que vivimos y tenemos concesiones dadas, ¿cómo podemos hacer una reorganización de las concesiones de tal manera que no dejemos a comunidades sin agua? ¿Cómo? Y esto hoy día no se puede, con el proyecto de ley podríamos hacerlo. Restricciones al aprovechamiento del agua, bueno, ahí vienen, yo digo, no puedo detenerme porque ya sería mucho. Incentivos, ¿cuánto nos gustaría? Es más, ya mandamos un decreto que tengo que buscar dónde se nos quedó, para ver si exoneramos de impuestos a todos aquellos dispositivos que ahorran agua, para realmente promover a toda nuestra gente, a los agricultores, a todo el mundo, a usar dispositivos de ahorro de agua, tecnología. La tecnología está ahí. Mandamos un decreto porque la ley no sale y bueno, ahí anda, tengo que averiguar dónde anda. Pero aquí la ley incorpora incentivos para no solamente cuando se utilice tecnologías alternativas, por ejemplo en el caso de aguas residuales, pero también en el caso de ahorro del agua. El aprovechamiento colectivo, esto existe hoy, pero para sociedades de usuarios. La sociedad de usuarios es solo para uso agrícola, o sea, para riego. Y esto es con el fin de optimizar el uso del agua para fines agropecuarios y el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios. Canon del agua, esto existe también por decreto. Un canon de aprovechamiento y un canon de vertidos, es un cobro. Pero este canon, vean qué interesante, existe desde 1942. O sea, la cultura del pago del agua, eso que decimos que el agua es un bien económico, desde el 42 se cobraba por el agua. Desde el 42 se concibió en nuestro país que el agua, no estoy hablando del servicio del agua, no el servicio que brindan las asadas o que brinda la IA, no. El agua, o si yo la saco del río, la bombeo, yo tengo que pedir autorización al MINAE, porque es el rector de aguas, porque el agua es un bien de dominio público, es un bien inalienable, lo tiene que administrar el Estado, sí o sí, no me pertenece a mí, aunque yo lo tenga en mi finca, no es mío. Ni puedo decir que el agua no se la lleven a otra comunidad porque es mía, no. Así no funciona el tema de la ley del recurso hídrico en Costa Rica. Y desde el 42 se cobra por el agua. Solo que hubo un canon que se llama ambientalmente ajustado, que se hizo ya hace como 15 años y se cobra más, porque antes lo que se cobraba era ridículo. Entonces se cobra en función del uso, se cobra en función del caudal y se cobra en función si es agua superficial o es agua subterránea. Y el canon de vertidos, que también se hace si no se reporta la calidad del agua vertida, se hace un cálculo presuntivo de cuánto es la concentración de DBO, de sólidos, y así sale el cálculo. En este caso, con el fin de
de serlo incluso más ágil, se crea un solo canon, pero que hay una relación siempre entre consumo y vertido. Entonces se hace el cálculo y entonces es un solo canon, pero que se cobra integralmente. Un fondo, se crea este fondo, que no solamente vienen del canon, sino también las transferencias, ingresos provenientes de costos, reasignación de superávit, contribuciones de organismos, infracciones o montos fijados por el mismo Tribunal Ambiental. Y sanciones. O sea, en estos momentos que tenemos un montón de pozos ilegales, gente extrayendo agua sin haber pedido autorización al Estado y haciendo estragos. Les digo, tenemos Playa Panamá con un proceso de salinización horrible, donde ya ni nosotros, ya ni la SADA sabe qué hacer, porque ya no sabemos qué hacer. Tenemos pozos ilegales donde llegan incluso camiones cisternas a bombear para llevarse el agua y venderla. Eso está ocurriendo hoy día en Costa Rica. Esto no lo saben ustedes, ni tampoco los medios lo dicen, ¿verdad? No lo ponen, pero esto está pasando. Y resulta que se va y se trata de cerrar pozos ilegales o proyectos, les digo, en el Coco, proyectos turísticos construidos sin disponibilidad del agua, que es un requisito que lo tiene que solicitar la MUNI, si no se presenta no puede construirse. Entonces, proyectos sin disponibilidad de agua, con pozos ilegales, se tratan de cerrar y ¿qué dijo el juez? Es que si lo justifican para consumo humano no podemos hacer nada. No se puede, penosamente, la ley hoy día no nos lo permite. Entonces dicen, ¿qué hace el MINAE que no cierra pozos? ¿Cómo hace? Si no hay un instrumento jurídico que nos permita hacer eso, a pesar de que es ilegal. Y bueno, acá vienen sanciones. Suspensión del aprovechamiento y la clausura de establecimientos, suspensión temporal del aprovechamiento de agua o revocatoria definitiva de la concesión o permiso de uso cuando se violen las disposiciones de esta ley. Y también el daño ambiental, se incorpora el daño ambiental y otra cosa es que el silencio positivo y la declaración de interés público, aquí no opera el silencio positivo, que eso es muy importante. Perdón, me faltó una que decía también, ¿dónde estarán? Aquí las infracciones, hay infracciones que también viene una clasificación. Una infracción se puede calificar como leve, grave o muy grave. Con todo esto les digo, creo que el país daría un gran avance. Hay cosas que dicen es que esta ley dejó tal cosa. Vean, en un proceso en el cual estamos hablando del recurso hídrico, que es una ley que tiene que pensar en el aprovechamiento del agua para todos los usos, yo no puedo estar ni en este lado, como decir, pensando en la extrema conservación del agua, ni tampoco en este lado pensando en la extrema explotación del agua. Yo tengo que buscar un equilibrio. Y no puede ser la ley, no hay ley perfecta, se lo digo, pero es la ley que fue consensuada. Y no solamente consensuada entre todos los sectores, sino además aprobada en el primer debate por todas las fracciones, por todas, incluyendo el Movimiento Libertario. Digo, eran 3 diputados, 1 la votó a favor, solo 2 se quedaron sentados. O sea, esto significa que sea como sea, hasta el Movimiento Libertario en su momento lo votó en primer debate. Entonces, tanta cosa que se dice, que es una ley privatizadora, que esto, que el otro. Uno, no tenemos una ley que integre, o sea, que integre y que veamos la gestión del agua, como le digo, en todo su ciclo. Y 2, no es cierto que sea una ley que venga a privatizar, no lo es, solamente porque dice el valor económico. Busquen en cualquier articulado donde no hay nada que se permita la privatización, y creo que yo sería la primera que me tiro a la calle en contra de esta ley si eso estuviera ahí adentro. Muchas gracias y perdón porque yo sé que me abusé con el tiempo, pero a veces yo creo que es importante dejar cosas claras. Ok, bueno, muchas gracias a doña Yamilet y a don Rolando. Yo creo que en las exposiciones de ellos nos quedó claro que uno de los elementos más importantes de la ley es la integralidad, la concepción integral que tiene del agua. Es que el agua es una sola, no es que hay un agua
para consumo humano, otra para turismo, otra para agricultura, otra está en el cuerpo de nosotros. No, no, el agua es una sola. Y precisamente lo que busca la ley es esa integración, que hasta ahora no la tenemos, más bien lo que tenemos es una fragmentación. La fragmentación que hacen las distintas leyes que ahora mismo están vigentes en el país, lo único que nos lleva es a un uso ineficiente, inequitativo, a un uso del agua que nos enferma, ya que más allá de la exposición que tenemos a agentes microbiológicos o químicos, si vemos el agua que ahora mismo impone límites a las condiciones de vida, está afectando el bienestar, es decir, está afectando la salud de la población. Nosotros del sector salud somos muy dados a ver el agua en su relación directa por la contaminación, pero el agua la tenemos que ver como eje del desarrollo y, por supuesto, un determinante social de la salud. Entonces, abriríamos para el debate y por acá empezamos, señor director de la Escuela de Biología. Gracias, Horacio. Cuando Mao, Luis, Horacio y yo nos sentamos a organizar esta actividad, yo creo que me oyen bien, Luis. Sí, pero es que... por la grabación. Sí. Repito, cuando Mao, Luis, Horacio y yo nos sentamos a organizar esta actividad, coincidimos e insistimos, tal como lo indicó Luis en su introducción, que era muy importante el equilibrio de la opinión en la mesa principal. Luis ha sido muy contundente y yo creo que es muy claro de que esos invitados no quisieron participar en esta actividad, lamentablemente. Yo me siento aquí como parte de la prensa deportiva mexicana, que entre más hablan no convencen a nadie. Estamos todos convencidos, en caso mío particular, de que esta ley hay que aprobarla, pero mi intervención va en el sentido de que alguien de la audiencia que tenga una posición en contra o diferente, parcial o totalmente diferente, incentivarlo o motivarlo a que participe, porque esto es casualmente lo que garantiza este tipo de espacios en una universidad pública. O sea, queremos todo tipo de opinión. Lamentablemente no fuimos correspondidos por la gente que invitamos, que pensamos que iban a aportar en la discusión. Y sobre todo destacando lo que Rolando notó, tanta participación de jóvenes es así como se forma, teniendo las dos posiciones. Entonces, en concreto, si hay alguien de la audiencia que tenga una posición diferente o tenga algún comentario u objeción, que por favor lo haga. Yo quisiera decir algo. Quiero empezar de abogado del diablo. Miren, lamentablemente se oyen muchas críticas contra la ley, muchas de ellas totalmente infundadas, tal y como lo mencionó doña Yamilet. Cuando yo leo algunas de estas cosas que publican en Facebook u otros, a mí, perdón, pero me dan ganas de vomitar. Esa es la verdad. Porque las personas que escriben ese tipo de cosas, lamentablemente, son personas que no estuvieron en este proceso. Son personas que lamentablemente ven las cosas desde afuera, están esperando que alguien plantee una idea, que alguien plantee algún documento, alguna propuesta para atacarlo. Pero ¿dónde está la propuesta de esas personas? ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está el planteamiento concreto? ¿Dónde está el involucramiento para proponer algo diferente? Solamente se limitan a criticar. Como decía doña Yamilet, a la ley la han atacado, por supuesto que por intereses de ciertos sectores productivos, porque pues la ley actual les conviene muy bien, porque como lo mencionábamos doña Yamilet y yo, es una ley del 42, una ley para la agricultura y para la producción. Para el sector agrícola pues es bueno que se quede de esa manera, porque pues están usufructando el agua y a como ellos quieren. Pero hay otras personas que lamentablemente, académicos u otros, que critican, y uno de los aspectos que más ha criticado es el asunto que doña Yamilet bien notó, el asunto del bien económico. Para aquellos de entre nosotros que sabemos lo que significa la gestión integrada del recurso hídrico,
y lo que son los principios de Dublín, que ojalá los que no estén familiarizados con eso, pues lo puedan buscar también. Uno de los principios de Dublín precisamente es el valor económico del agua. Y vean chicos, no se asusten con eso. Desde el momento en que nosotros pagamos una tarifa de agua, una tarifa por el servicio del agua en nuestras casas, estamos reconociendo el valor económico del agua. Nosotros, por ejemplo, en los acueductos comunales, nos vemos enfrentados muy de cerca con este asunto. Nos llegan a las asambleas porque nosotros somos de los 4 operadores de agua en este país, formales, los únicos que vamos delante de la comunidad a rendir cuentas, año a año, de qué hicimos, de cuánta plata ganamos y en qué vamos a invertir esa plata, porque así lo dice nuestra ley de asociaciones. Y a nuestras asambleas, donde nos eligen a nosotros, los miembros de las juntas directivas, nos llega siempre algún señorcito por ahí y nos dice: comunistas, chancletudos, ¿cómo se les ocurre que van a aumentar el agua? El agua es gratis, el agua es un regalo de Dios. Ajá, un regalo de Dios, sí. Ok. ¿Qué tirada? Porque a Tatica Dios se le olvidó mandarle el salario al fontanero, el pago de los tubos, la cloración, el análisis de agua que me cuesta 300.000 colones. ¿Y cómo le decimos a Tatica Dios que nos mande eso? Entonces, el asunto es el siguiente: nosotros no vendemos agua, nosotros vendemos un servicio. El agua es gratis, sí, ahí en el río. Vaya, la toma ahí es gratis, vaya. Pero tenerla en la casa 24 horas por día, como tenemos la mayoría de los costarricenses, tenerla en calidad potable, tenerla a disposición para los diferentes usos que tengamos, eso cuesta mucha plata. Y eso hay que reconocer, y por eso es que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos reconoce pues que hay que dar un valor económico a esa agua que tenemos en nuestras casas, que es por el servicio que tenemos en nuestra casa. Si queremos agua de calidad potable, agua que no nos enferma, agua a disposición 24 horas, necesitamos pagar. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que tenemos los operadores de agua en este país? Que, por ejemplo, bien lo decía doña Yamilet, si nos aumentan cable, luz, teléfono, etcétera, eso nunca gritamos. La electricidad nos la aumentan, bueno, ahí la vemos, vean, ahí está el proyector, está esta imagen, está la luz, está esa máquina que hace ruido, están los cables, eso es algo que vemos. Es algo tangible, ahí está, lo vemos. Vemos las grandes represas del ICE. Pero el agua, nosotros son pocas las personas que saben dónde se capta el agua que beben. Ni siquiera tienen una idea de que es un pozo. Y el agravante es que toda esa instalación, esa infraestructura, que también es una infraestructura que cuesta mucho, viene enterrada. Y entonces resulta que solamente me sale ahí, en la pared. Y entonces, ¿de dónde viene el agua? Ah, de la pared. ¿Sí? De la pared. Nadie ve por dónde viene el agua. Es un esfuerzo enorme, pero enorme, que cuesta mucho dinero para poderlo llevar a la casa, a nuestras casas y para los diferentes usos. Y entonces, cuando hablamos de un valor económico del agua, que es uno de los aspectos, reitero, por el que más se ha atacado a la ley, por Dios, de eso es lo que estamos hablando. Necesitamos dinero para poder proteger el recurso hídrico. Vean que hoy en día, la ARECEP dice, el agua, ustedes la tienen que dar al costo. Ojo, el costo significa esto, chicos. Costo es que yo la saque de un pozo, que yo la capte y que yo la lleve a sus casas. Ajá. ¿Y quién me ayuda o de dónde saco yo plata para conservar el recurso hídrico? Ahí donde se genera. Eso es como si que nos estamos, y yo lo digo siempre, eso es ocuparse nada más, preocuparse por la leche. No me importa ni la ubre, ni la vaca, ni el potrero. Nada más es la leche. Me importa la leche, nada más. Yo pago por la leche. La vaca no me importa. No me importa el potrero. ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que llama la ARECEP servicio al costo. Sí, el costo de extraerla, asumiendo que, como siempre, en este país la vamos a tener toda la vida. Entonces, para proteger hoy en día, por ejemplo, por la falta, nada más y para cerrar con esto, por la falta de una ley que proteja adecuadamente el recurso hídrico, por ejemplo, en el caso de nosotros, los acueductos comunales, la única garantía que tenemos para proteger nuestro recurso hídrico es comprar las tierras, es la única.
porque nos cansamos de poner denuncias contra los que atentan sobre el recurso hídrico y eso queda en el olvido. Nos buscamos pleitos con nuestros vecinos y no se arregla absolutamente nada. Entonces, la única manera es comprar las tierras, pero eso cuesta un ojo de la cara y nadie está en estos momentos dando plata para conservación del agua. Solamente la empresa de servicios públicos de Heredia tiene una pequeñita tarifita por ahí de protección de recurso hídrico, una tarifa hídrica desde el año 2002. Pronto espero que la tengamos en el AIA y pronto espero que también en las asadas, pero todavía eso no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos dinero para construir infraestructura adecuada y para tener agua y para tratar el agua cuando ya la hemos usado, porque eso es otra preocupación que no tenemos. Entonces, hablar de todas estas cosas es hablar de reconocer el valor económico que tiene el agua. Nada más, para un poco iniciar el debate con respecto a eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias, buenas tardes. Básicamente, dentro de lo que planteó doña Yamilet y se dice el proyecto de gestión de recurso integrado, que ya tiene sus años, ¿verdad? Se conoce, ha habido consenso de parte de los sectores, privado, público, etcétera. Partamos también de que el Estado como tal pues necesita una reestructuración, porque ya las estructuras estatales están colapsadas desde hace rato y entonces no solamente en la cuestión del agua, sino en otro montón de campos. Entonces venimos acumulando esas falencias estructurales desde hace rato. Entonces las cosas nos ahogan, ¿verdad? Nos están llegando al techo. Y en el campo del agua, con este proyecto que ya tiene su rato, yo lo conocí en sus principios también, vemos que si se llegó a la instancia en el 2014 de este primer voto, inclusive hace 2 años se hizo aquí también un foro de recurso hídrico, donde estuvo doña Yamilet y muchos de sus presentes, se trató de impulsar y a ver qué se llegaba. ¿Cuál es el argumento en este caso? Que, bueno, el que está planteando la sala cuarta, son 2 puntos prácticamente, pero la voluntad política real, de fondo, no se toman decisiones. Entonces, ¿a quién compete tomar esa decisión? Porque si los sectores están de acuerdo, si es una verdad evidente y una proyección a futuro, que si no nos va a llevar la trampa a todos los sectores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa voluntad política? O que está impidiendo o que no asume la decisión como tal para llevarla adelante. Yo tuve que salir un momento, pero como decía don Gustavo, creo que no vino un representante de la Asamblea Legislativa, o no sé, ¿verdad? Entonces uno ve cuando me zafo el tiro, ¿verdad? Por muchos lados y nadie asume. Entonces, en ese sentido, seguimos adoleciendo de que aquí nadie rinde cuentas y aquí nadie es culpable y que todo esto es por aquí, por allá nos vamos. Entonces, no se atienden las cosas. Yo sé la labor que está haciendo doña Yamilet con el AIA actualmente. Creo que el diagnóstico que hizo este estudio hace años decía y ponía en evidencia la descoordinación y la pelea que había entre los sectores del agua, que ya doña Yamilet ha manifestado, pero ponía en evidencia que es inmenso los cacicazgos y los intereses institucionales inclusive que hay, de que yo tomo esto y que el otro, los presupuestos vienen para acá, para allá. Entonces no hay como una voluntad nacional de país para poder decir, bueno, es un recurso valiosísimo, indispensable, y lo vamos a tomar con una política de país de altura para ver si acaso nos proyectamos a futuro. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿dónde está esa voluntad política y a quiénes les corresponde poner el puntillazo para poder seguir adelante? Después, la otra observación es el compañero que yo soy vecino de allá de Santa Gertrudis. Hay detalles muy interesantes con las asadas que es más positivo que negativo, por supuesto. Aún así, hay otro actor que yo creo que no se ha mencionado y que son las municipalidades, porque hablamos de la labor que hace la asada como asociación, pero las municipalidades tienen sus departamentos de ingeniería o eso, cuestión ambiental, y no vemos como que estén empapados, ni mucho menos haya coordinación exacta. El MINAE igual
carece de personal, o no sé si de voluntad política, sea de arriba o de funcionarios, pero uno ve en la función de regulaciones de cosas territoriales, y en esto igual las municipalidades tienen mucho que ver, cómo se incurre en los daños a cuencas y el mal uso, etcétera, etcétera. Entonces aquí podríamos tirarnos toda la noche diciendo el montón de cosas que pasan, pero de una u otra manera, y la última pregunta es, ¿qué camino entonces y qué futuro tiene esta ley? A ver, muchas gracias. ¿Usted se podría presentar, por favor? Manuel Castillo, Proyecto Camino Verde, es una ONG civil, aquí estamos de la parte civil. Gracias. No sé, Sí, ¿alguna pregunta más para luego responderlas todas? Buenas. A mí me queda una duda para el señor Rolando. Respecto a cuál es la posición de las asadas, a lo que hablaba doña Yamilet sobre el reordenamiento en caso de ser necesario del caudal, digamos. ¿Cómo se vería una asada? Me imagino que si el recurso es de una asada y está faltando en una comunidad, entonces se va a hacer un reordenamiento del agua de esta asada. Me queda esa duda, digamos. Y también quería preguntar un poco, un sí o no, entonces en la nueva ley que está ahorita en la Asamblea, no se toma en cuenta la utilización del agua de áreas protegidas. Esas dos preguntas serían. Buenas, mi nombre es Adrián Murillo, soy estudiante de Ingeniería Civil. Mi pregunta va más como, bueno, no sé, una combinación entre doña Yamilet y don Rolando. ¿Cómo ven las asadas en esta nueva ley o cómo toca esta nueva ley el tema de saneamiento? Porque hasta donde entiendo, si es el que brinda el servicio de agua potable, debería brindar el alcantarillado y saneamiento del agua. Doña Yamilet habló de un canon al vertido. En tal caso, ¿cómo tomarían los acueductos comunales el tratamiento del agua, o si pagarían el vertido, o si la IA les brindaría apoyo económico y técnico? Entonces, esa es básicamente mi duda. Lo primero, bueno, lo mío no es una pregunta inicialmente, sino un comentario. A mí me llama muchísimo la atención, tal y como lo planteaba Yami, el poco involucramiento social que se tiene en un tema en el que todos tenemos mucha injerencia. Son muchas las acciones desde diferentes organizaciones no gubernamentales, desde la ANDA, como lo comentaba Yami, la Asociación Nacional de la Defensa del Agua, que se han emprendido, pero que muchas de ellas no han tenido el apoyo, y por eso tal vez no han sido tan fructuosas, porque a pesar de que es el recurso que todos deberíamos de defender, no lo estamos haciendo. Ahora estamos recogiendo firmas para presentar una declaración, y yo trabajo aquí en la Unidad de Gestión Ambiental de la universidad, y yo mandé el correo solicitando el apoyo a muchas de las oficinas de esta universidad, y puedo decir que en su momento inicial fueron solamente 17 firmas las que logré enviar a ANDA. O sea, y yo trabajo en una oficina de gestión ambiental y tuve que enviar un correo 3 veces para ver si recibí una respuesta, y recibí 2 respuestas nada más. Tengo muchos de mis contactos muchos de los contactos son en su mayoría gente que trabaja el tema de salud y ambiente, y aquí estoy todavía esperando si alguien responde de mi correo, con excepción de don Horacio y el doctor Mauricio de la Escuela de Salud Pública. Fueron las únicas 2 respuestas OEPI, sí, hoy OEPI me mandó 19 firmas. Entonces es increíble, ya uno no sabe cómo despertar a la ciudadanía. Es que hay muchos proyectos de ley o muchas iniciativas que se presentan que son tal vez de interés de grupos ¿cómo decirlo? Como definidos, ¿verdad? Interés de grupos, tal vez algo como un interés más cerrado, pero es el recurso hídrico. Y entonces yo planteo yo pregunto, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería? Y no a ustedes los que están ahí, sino a todos los que estamos aquí, o sea, ¿cuál es el aporte que nosotros podemos hacer para que esta ley pase? ¿Cuál es el panorama si esta ley no pasa? Muchos de los comentarios que yo he escuchado de muchas personas que están en contra es que esta ley es una ley de 1942, pero con reformas de 1996, entonces que no es cierto que es una ley vieja, o sea, es una ley
reformas de hace 20 años, entonces que no es necesario. Ese tema del agua como un bien económico, que entonces con la idea esta de que el recurso se va a privatizar, es otro de los comentarios, y la integración de la DINA también, son como los puntos más fuertes que yo considero que son los que están como, que son los más fuertes que manejan las personas que están en contra. Yami, yo quisiera saber también, ahora qué, ¿verdad? Una segunda votación, ¿cuánto tiempo hay? Si usted conoce eso, ¿qué se puede hacer? Y si no, se desestima, se archiva y ya, o sea, el esfuerzo que muchos han emprendido durante todo ese tiempo queda ahí, guardadito. Bueno, aquí la pregunta de cuál es el factor, ¿verdad?, que no permite su aprobación. Bueno, recordemos que en su momento, antes de aprobarse en el segundo debate, se manda consulta a la Sala Constitucional. Grave error, porque aquí se debió haber aprobado y después, si habían acciones de inconstitucionalidad, se meten, pero no verla mandado primero a consulta y entonces ahora otra vez empezar, como dicen, de cero, tratando de convencer. Pero en este momento, digamos que hay dos fuerzas que se han venido, como decir, en contra. Una, como les decía antes, es, en realidad, yo no sé si, como digo, es la Cámara de Agricultura la que ha estado haciendo mucho lobby en la Asamblea Legislativa. La Cámara de Agricultura, dentro de la negociación, incorporó un transitorio, que no hay forma de que se salve, y todos lo sabíamos, la verdad que así fue. Todos sabíamos que ese transitorio no podía aprobarse. Y es que el transitorio 11 lo que dice es que, dado que la ley forestal nos dice que yo, por ejemplo, en las riberas de los ríos, yo tengo que dejar una área de protección 10, 15 metros, dependiendo si es zona urbana o zona rural, o 50 metros si es de alta pendiente, pero lo invadí, sea con edificio, lo invadí, sea con cultivo de cualquier cosa, de piña, de lo que sea. Entonces, que esta ley con ese transitorio me lo perdone y que me permita seguir produciendo. Eso es lo que dice el transitorio 11 en palabras simples. O sea, definitivamente esto, o sea, es regresión, esto es imposible que una ley venga a, como dice, a perdonar a aquellos que invadieron una área que ya de por sí por ley está definida. Eso es, o sea, ese transitorio no se puede salvar. Y es ahí donde entonces la Cámara estuvo de acuerdo y fue parte del consenso de este proyecto de ley porque iba ese transitorio. Al no estar este transitorio, no están de acuerdo con el proyecto de ley. Lo han dicho, les digo, hace tal vez 3 semanas, fueron nuevamente convocados en Casa Presidencial para ver cómo lográbamos de verdad, porque tenemos diputados, la verdad también tengo que decirlo, que dicen si los agricultores están de acuerdo, votamos a favor. Si los agricultores no están de acuerdo, no votamos a favor. Es así, eso es lo que dicen. No voy a decir nombres, pero así hay muchos. Entonces, nuestra intención es, si esto se había consensuado, aprobemos lo que tenemos es el status quo hoy, ni le vamos a cambiar en áreas de protección, ni le vamos a agregar, ni le vamos a quitar, es lo que tenemos el día de hoy. Vámonos con esto. Pero le digo, la respuesta fue, nosotros no nos vamos a sentar a hablar sobre este tema. Esa fue la respuesta del presidente de la ANA, Asociación Nacional de Agricultores. Esa es la verdad. Y esto está perjudicando que incluso hayan diputados que les parece que es importante
pero que si va a venir a afectar al sector agrícola, entonces no están de acuerdo en votarla. O sea, ven qué interesante, es más, o sea, en este caso no los va a afectar más de lo que hasta el día de hoy está definido. Estamos hablando de áreas de protección porque en todo lo demás ellos estaban de acuerdo. En relación a lo del reordenamiento, yo me voy a meter un poquito en ese tema que vos preguntabas. Nunca dentro del reordenamiento de caudales, por ejemplo, concesionados, se puede afectar el consumo humano, nunca. Y así está el día de hoy y seguirá siendo así. O sea, es igual que, por ejemplo, una lucha que tenemos, que ustedes cuando vayamos a meternos al Parque Los Chorros se van a dar cuenta qué pelea vamos a tener que darnos ahí, en Tacares de Grecia. Y es que hay un Tacares, está el Parque Los Chorros, tiene una cantidad de agua, quienes lo han visitado lo saben, muchas fuentes de agua. Hay una toma en una de los nacientes que tiene 60 años de ser aprovechada y compartida la fuente entre Atenas, o sea, el AIA que lleva el agua a Atenas, y la Sada de Tacares Sur. 60 años. Atenas ahorita no tiene agua. ¿Quién vive en Atenas? ¿Quién vive en Atenas? Nadie. Vea, ¿quién vive en Tacares? Vos. Bueno, qué dicha. Vea, porque hemos hecho cualquier cantidad, nos hemos ido, hemos intentado, bueno, el grupo anterior que había de Tacares, uno que lo había nombrado la comunidad, nos sentamos, yo iba entrando nomás y yo dije, vean, yo aquí me siento y puedo desconfiar de lo que los ingenieros de la IA han hecho, como puedo desconfiar lo que las comunidades dicen. Yo quiero que aquí vengamos y pongamos todo en la mesa y lo analicemos juntos. Y así fue, noche tras noche, saliendo a las 10:30 de la noche allá, juntos analizando datos por datos, datos de 24 en el 2014, o sea, hoy día 26 años de monitoreo de estas aguas de caudal. Y con eso se demuestra de que el aprovechamiento que se va a hacer, o sea, es ampliar el tubo que se está captando para llevar más agua a Atenas, nunca va a dejar a la comunidad sin agua, más todo lo contrario, ahí queda mucho más agua. Y recordemos que el agua no es ni de la persona dueña de la tierra, ni del barrio, ni de la finca, ni de la comunidad. El agua es un bien inalienable y es de todos. Entonces, si captamos más agua para Atenas, jamás nunca, y el AIA ahí sí, no solo que me corten cabeza a mí, sino a la institución como tal, porque estaríamos dejando en desventaja a una comunidad. Eso jamás la institución lo podría hacer, porque la AIA tiene que velar por llevar el agua a toda la población nacional, así le dice su ley. Entonces, en cuanto a esto no se podría haber nunca afectado lo que es el consumo humano. El agua en el área protegida, sí, este proyecto de ley sí lo contempla, el aprovechamiento de agua, pero solo, lógicamente, o sea, que sea necesario, pero para abastecimiento de población, ¿verdad? No, nunca para otro tipo de aprovechamiento, ni hidroeléctrico, ni ningún otro, no se permite. Lo del saneamiento, esta no es una ley de agua potable y saneamiento, es una ley general o una ley para la gestión integral del recurso hídrico. No puede meterse en los servicios, no se mete en los servicios de abastecimiento y saneamiento. Para eso hay otra ley, que es del subsector de agua potable y saneamiento. ¿Sí? Entonces, esta ley no se puede meter en eso. No obstante, en la calidad del agua sí, por supuesto. Y entonces ahí sí, incluso el balance hídrico que considera cantidad, considera calidad. Y por supuesto, pues hablaba también de los incentivos, aquellos que incorporan tecnologías limpias, por ejemplo, para disminuir la contaminación de las aguas vertidas, podrían recibir incentivos. La industria, la misma agricultura, etcétera. Como digo, saneamiento es otra cosa, el canon de vertido sí, y para el canon de vertido la ley no puede meterse a reglamentar, pero el reglamento actual y la visión del canon de vertido es, cobrar
por el impacto que está causando, principio del contaminador pagador, pero al mismo tiempo para tener un fondo que incluso permite, no solo para monitoreo, sino también para infraestructura. Entonces podría permitir lo que es inversión en infraestructura, en saneamiento. Cintia, que decía que la reforma hace 20 años hubo en el 96. ¿Cómo es posible que en el 96 a nadie se le hubiese ocurrido hacer o incorporar la cuenca como esa unidad de gestión? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nunca nadie en una ley haya metido el balance hídrico? ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es la reforma? Perdónenme, pero es vergonzoso que si en el 96 se hizo una modificación, nunca se pensó en eso. Balance hídrico, yo necesito conocer todas las variables del ciclo hidrológico, algo tan básico que lo conocemos en la escuela, no fue considerado en una ley, en una reforma del 96, donde yo considero la variable de precipitación, de evaporación, de evapotranspiración, de infiltración, de escorrentía y por supuesto lo que le estoy extrayendo al sistema. Qué extraño. Entonces, por favor, si alguien dice esto, que fue reformada en el 96, les digo qué vergüenza, porque en el 96 teníamos mucho más conocimiento y que esto no se tomara en consideración, les digo, bueno, no quisiera saber quién hizo esa reforma. ¿Qué sigue? En la Asamblea Legislativa. Y en estos momentos, en cualquier momento, estamos si acaso a 2 semanas para que se vaya a votar. Se fue el muchacho aquel que estaba por ahí, pero bueno, como a 2 semanas, hubo una consulta que además fue mal planteada y la sala dice, no se pudo ni referir, pero ya la consulta la respondieron hace el lunes, la respondió la sala, o sea, no fue admitida y por lo tanto obliga que ya cuanto antes tiene que votarse porque esta ley cuando fue devuelta por la sala entra a la comisión de consultas de constitucionalidad y en esta comisión salen 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. El de mayoría dice que vaya a comisión de ambiente, de minoría es que se vote o que se vea en plenaria. El de minoría ya lo retiraron, queda solo el de mayoría. Entonces, lo primero que viene es la votación del dictamen de mayoría de la Comisión de Consultas en plenaria. Si se devuelve a Comisión de Ambiente, les digo a todos, olvidémonos de la ley, se entierra, así se los digo. Les aseguro que en Comisión de Ambiente y la experiencia después de 16 años de estar en este proyecto de ley, es que hay muchos que no quieren y van a llegar así de emociones y no la van a dejar aprobarse nunca. Nosotros, ¿qué proponemos? Y estoy hablando de por lo menos de gobierno, estoy hablando de varios sectores que estamos a favor, y dentro de ellos ANDA, que fue la que recogió firmas y la que presentó el proyecto de la iniciativa popular. No solamente hay que tener orgullo, tener un reconocimiento que en Costa Rica existe todavía el instrumento de iniciativa popular y esto debería de todavía pesar más que todo lo demás. Pero 2, un proyecto de ley tan importante como el recurso hídrico, es que se vote en plenaria y que la plenaria se convierta en comisión general y que ahí veamos quién vota a favor y quién vota en contra y que sepamos quién está votando en contra de este proyecto de ley. Eso preferimos. Por supuesto que intentamos conversar, convencer, pero aquí es necesario de verdad el aporte de todos y de todas a favor de este proyecto tan importante. Bueno, creo que doña Yamilet ya
habló bastante sobre los diferentes puntos que fueron mencionados anteriormente en las preguntas, pero bueno, tal vez referirme a algunos de ellos. El camino lo veo complicado porque no hay ambiente, que es la pregunta con la que comenzabas, ¿verdad? No hay ambiente en la Asamblea Legislativa y pues cuando uno oye a la colega Cintia también hablar de que desde la sociedad civil tampoco ha habido un movimiento fuerte, digamos, de apoyo, a pesar de que hay como circulando algunas solicitudes, uno ve pues que hay un ambiente, no hay ambiente en realidad para eso, no hay un apoyo. Y sin embargo, es triste, y doña Yamilet lo mencionó claramente, pues que esto se quede ahí estancado y que vaya a Comisión de Ambiente. Ojalá que de acá pudiese pues suscitarse mayor interés de algunos de ustedes o muchos de ustedes para apoyar de alguna manera, hacer incidencia para que el proyecto no se archive, pero sinceramente veo las perspectivas bastante oscuras en cuanto a eso. Y no hay interés, a nivel de la Asamblea Legislativa lamentablemente no veo mayor interés. Es una lástima después de tanto esfuerzo, y ahí es donde pues nuestra capacidad de innovación debería pues ponernos a pensar qué hacemos, qué camino tomamos, cómo nos deberíamos de movilizar, porque algo hay que hacer. Con respecto al otro aspecto que mencionaba usted anteriormente también, usted habló de coordinación de municipalidades, coordinación con ministerio. Eso es lo que necesitamos precisamente. Hoy en día no existe eso. Hoy en día, ¿cuántas, Yamilet? Son 20 y tantas las instituciones, ¿verdad?, que manejan recurso hídrico y que tienen que ver con recurso hídrico. Creo que son 23, si más no me equivoco. Eso está totalmente atomizado. Nadie sabe a quién le compete qué. Precisamente la ley lo que trata es de ordenar el subsector, porque hoy en día no hay nada de eso, todo el mundo está disparado por su lado. Y entonces, por ejemplo, las municipalidades, te cuento, que son las peores enemigas del recurso hídrico, y así lo digo claramente. Las municipalidades hacen atrocidades con el recurso hídrico en función de dar permisos, en función de tener impuestos, en función del desarrollo, etcétera, pero sin mayor visión. Y por ejemplo, yo hablo desde el sector de acueductos comunales, la cantidad de pleitos que nosotros nos tenemos que echar mes a mes con las municipalidades de este país, en todo el país, es increíble. Eso es horrible, sinceramente, la poca visión que tienen las municipalidades y el poco interés que tienen en la buena y adecuada gestión y de su territorio y del recurso hídrico. Entonces, de ahí la importancia de tener una ley que ordene instituciones también. En cuanto a lo que mencionabas de los conflictos, bueno, de nuevo, este país tiene un orden, ya tiene un ordenamiento jurídico, que desde el punto de vista del agua, ya hay cosas hechas, pero que la ley vendría a reforzar. Nosotros, una de las creencias que tiene el pueblo en este país es que el agua es de ellos. ¿Okay? Yo estimo mucho mi acueducto, yo estimo mucho mi agua en mi comunidad, pero yo tengo claro que el Estado de Costa Rica, o sea, nosotros todos en realidad, el Estado es el que debe de gestionar el agua y es un recurso inalienable del Estado el agua. Y por eso es que existen figuras como, y Costa Rica fue muy sabio en crear eso, por ejemplo, el canon de aprovechamiento. Para que yo, acueducto comunal, para que la AIA, para que la empresa de servicios públicos de Heredia, para que el ICE usufructe del agua, nosotros necesitamos solicitar la asignación de caudal. Es lo que la gente llama aquí una concesión de agua. Esa figura no existe, concesión de agua, se llama asignación de caudal. Y entonces a mí la Dirección de Aguas me asigna un caudal de aprovechamiento para que yo aproveche el agua, ¿de acuerdo? Y todo lo tenemos que pedir al Estado. Yo no puedo, aquí, ok, la realidad es otra. Todo el mundo hace uso del agua como le dé la gana, todo el mundo pone la bomba, todo el mundo hace el pozo ilegal, lamentablemente. Pero delante de los aspectos jurídicos, aquí tenemos eso, un canon de aprovechamiento donde se ordena el sector en función de lo que yo necesito y lo que yo puedo aprovechar. Entonces las comunidades, y yo soy un miembro de comunidad, no podemos aducir que esa agua es mía. Por ejemplo, el caso de Tacares. Imagínense que son mis vecinos, pero lo que están aduciendo resulta de que dicen, es que el agua es mía, no es de Atenas. Bueno, pero es que resulta que entonces si nos ponemos a ver eso, el agua ni siquiera es de ellos, porque el agua, la naciente está en Poás.
está en el cantón de Poás, ni siquiera está en el cantón de Grecia, Itacar es de Grecia. Entonces, ¿en quién quedamos? Imagínense que mi agua, mi acueducto comunal está en el cantón de Poás, no está en mi cantón de Grecia. Entonces, por Dios, si nos ponemos en esas cosas, lo que vamos a hacer es una serie de conflictos totalmente infundados. Esto, lamentablemente, el país falta de ordenamiento. Hay instrumentos buenos, el canon de aprovechamiento, el canon de vertidos, también lo mencionábamos anteriormente, son cosas que hay que reforzar. Las áreas de protección que ya tenemos, que lamentablemente en ninguna parte se implementan. Todo eso necesita ser gestionado más adecuadamente por el Estado, pero con participación. Porque si yo estoy aquí, miembro de ASADA, miembro de un acueducto comunal, de una comunidad, es porque yo también solicito esa participación, yo quiero estar ahí. Yo no quiero dejarle todo el espacio abierto a las municipalidades, por ejemplo. Yo quiero estar ahí. Y yo sé que los acueductos comunales, que son los que mayormente han hecho esfuerzos por la protección del recurso hídrico, van a estar ahí. Van a estar queriendo ser partícipes de esas unidades hidrológicas, de los comités de esas unidades hidrológicas. Entonces, el tema, lamentablemente, primero no está en agenda, en algunos momentos se ha politizado, se ha tergiversado y a la propuesta de ley se la ha denigrado enormemente. Pero yo no he visto a los que, de nuevo reitero, a los que han denigrado la propuesta de ley proponer ideas. Más bien los que la critican es por desconocimiento. Porque no se han dado los 5, 10, 15, 20 minutos de lectura adecuada de lo que eso significa. O porque desconocen lo que significa la gestión integrada del recurso hídrico. Y ahí es donde está uno de los mayores problemas que tenemos. Porque ese chip mental que tenemos de que el agua es de todos y que el agua es abundante en Costa Rica, nos sigue haciendo interferencia mental. Y no podemos comprender qué significa gestión integrada del recurso hídrico, donde todos los usos tienen que estar contemplados, donde por supuesto la preeminencia es para el consumo humano y por supuestísimo, eso está más que reconocido en la jurisprudencia de este país, así está, y eso en la ley queda muy claro, y jamás va con una intención de privatizar. De nuevo, reitero y hago mías las palabras de doña Yamilet, si yo viese en ese texto que el agua se va a privatizar o que está tan siquiera abriendo un portillo a la privatización, yo sería el primero en tirarme a la calle. Lo que pasa es que lamentablemente algunos bombetas, perdón la palabra, se ponen a decir cosas sin conocimiento de causa, sin haber participado en todos esos procesos que han sido muy amplios, muy duros, que han llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo, y lamentablemente lo único que están esperando es que salgan las ideas, se plantea una propuesta para tirarle balas, bajarle el piso a la gente. Eso es lamentablemente lo que está pasando. Yo lo que les digo, si ustedes tienen dudas todavía, tomen el proyecto de ley, léalo, háganle observaciones, pero que no se critique solamente por criticar y denigrarlo y ensuciarlo, porque flaco favor le hacemos al agua y al ambiente en este país, nada más. Tal vez un comentario muy breve. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo en un país donde en los últimos años el modelo económico ha sido un modelo más bien desregulador, y donde pareciera que la política es que no haya política, ¿verdad? Este proyecto de ley se viene a convertir en una política pública, y el país en este momento está gobernado por una política pública en materia de agua del año 1942, pero por ejemplo en el sector salud, hace ya como casi 20 años, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el ministro de Salud de esa época, quitó la regulación del precio de los medicamentos también, ¿verdad? Entonces la política es que no haya política, que se regulen solos. Bueno, eso podría ser un poco lo que pareciera el panorama más inmediato de la ley, es decir, que se siga regulando por una ley vieja, en la cual, por ejemplo, hacer un pozo no significa, sin registrar,
no signifique ninguna penalidad. Salinizar las aguas de las costas no signifique ninguna penalidad y mucho menos una preocupación pública. Bueno, esa es la clase de país que estamos construyendo. Y bueno, a nosotros como académicos, pero también como ciudadanos costarricenses nos preocupa muchísimo. Nosotros como Facultad de Medicina y como Escuela de Tecnologías en Salud y Escuela de Biología y Programa de Kioscos Ambientales, vamos a poner a disposición de todas y todos ustedes, tan pronto como nos sea posible. Yo sé que nuestros compañeros del NIDES nos van a ayudar a que esto sea una realidad pronto. Yo diría que tal vez a principios de la próxima semana, ¿verdad? Tal vez podríamos hacer el esfuerzo por tener esta grabación de hoy a disposición de ustedes en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, que es muy fácil. Ustedes se meten ahí, ponen Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica, y ahí le aparece el canal. Y con toda autorización ustedes pueden compartir el vínculo de esto. Si existiera, por ejemplo, alguna organización comunitaria que requiriera una copia de este evento para utilización y difusión en las comunidades, con muchísimo gusto nosotros se la haremos llegar con solicitud de ustedes. Así es que yo diría que por lo menos desde la sociedad civil y académica y también desde el gobierno, ojalá, y de las organizaciones no gubernamentales a favor de esta ley, podamos hacer la mayor incidencia política en el poco plazo que nos queda para ver si acaso la gente empieza a tomar un poco más de conciencia y empieza a hacer presión política a los diputados y diputadas de que tienen en sus manos la aprobación de esta nueva política pública. Lo podemos poner también en el sitio de la facultad, ¿verdad? Se descarga. Ok, bueno. Entonces, le estaríamos dando las gracias a doña Yamilet, a don Rolando, y también a los compañeros y compañeras de la Facultad de Medicina, que sin el trabajo de ellos no estaríamos teniendo la actividad que hemos disfrutado el día de hoy, y por supuesto a todos ustedes, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.